Diálogo Directo. Bien, tal como lo anunciamos, a las 17 horas con 5 minutos exactamente, iniciamos este diálogo con Patricia Miranda, directora de incidencia de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social. A Patricia le enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenas tardes, un saludo también a toda la audiencia de Radio Pichincha. Es un gusto y gracias por la invitación. Encantados de conversar con usted. Bueno, ya lo dijimos al inicio de este programa de noticias, la situación caótica, crítica que vive América Latina y el mundo, pero especialmente América Latina presagia días realmente oscuros, días, se podría decir, trágicos para su economía y para la población, especialmente aquella de escasos recursos económicos. Sobre la base de este análisis más bien global, cuáles son los impactos que se prevé entonces tener tras la epidemia que está todavía vigente, no sabemos cuándo termine, pero ya los indicadores pues nos dan cuenta de situaciones sumamente graves. Por favor. Así es, muchas gracias. Bueno, como menciona en la pregunta y en la introducción, esta es una situación que no se veía venir y cómo nos toma a América Latina esta pandemia, la crisis del COVID-19. América Latina ya se encontraba en una situación compleja en su economía antes del COVID. Prácticamente todos los países de la región ya tenían un déficit fiscal. Varios de ellos llevaban ya años con déficit fiscal y con incrementos en sus niveles de endeudamiento. Al mismo tiempo, con ajustes fiscales en varios casos que de alguna manera el primer sector al que afectan son los sectores sociales como es el de salud. Entonces, en un contexto de esa naturaleza, llega a nuestra región una pandemia trayéndonos no solamente incertidumbre, sino ya estamos viviendo en nuestros países los impactos de la pandemia, eh, que está acelerando también otras crisis. Ya tenemos un impacto en el sector turismo, en las cadenas productivas, sobre todo en países como en Latinoamérica, que hay todavía varios países que son muy dependientes de la exportación de materias primas y que están recibiendo menores ingresos fiscales. Hay un impacto también en casi uno de los primeros, que es en los empleos, una pérdida de empleos a nivel global. Las estadísticas de pérdida de empleos son grandes, son cifras grandes, 300 millones de personas que se quedan sin un empleo. También hay un incremento en la pobreza. Se estima en el peor escenario que en todo el mundo 100 millones de personas vuelvan a retrocedan y vuelvan a la pobreza extrema, y en el caso de América Latina se estima que serían más de 20 millones, 29 millones. Esas cifras iniciales que tenemos ya nos permiten ver que se pone muy complicada la situación en nuestra región, no solamente por la pobreza, sino porque se incrementa la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo y estas brechas tienen una tendencia a incrementarse ahora, con una caída además de remesas y un sector informal grande. Tenemos países en la región con los sectores informales más grandes en el mundo que también están viviendo ya los impactos de esta pandemia. ¿Qué significa para la región? América Latina, los que tiene países de ingreso medio, a excepción de Haití, todos los países son de ingreso medio. Pero este es un indicador que solamente promedia el PIB entre el número de habitantes. Entonces, un PIB per cápita no muestra las realidades sociales que tienen nuestros países y por lo tanto esa clasificación en la mayoría de los casos no es justa porque no nos permite el acceso a un financiamiento que no sea caro para que nuestros países puedan combatir no solamente con la pandemia, porque ahora ya ha desencadenado en una crisis económica también muy fuerte.
Ahora, el mundo evidentemente está golpeado por la pandemia, no es solamente una situación crítica en América Latina, pero acaso en nuestro continente es donde se observa un mayor rasgo de inequidad, de distribución de la riqueza de manera injusta, y esto provoca evidentemente que la situación sea mucho más grave. ¿Se puede hablar de los niveles de inequidad en América Latina? ¿Cuáles son esos índices que golpean y que van a golpear evidentemente más fuerte en el momento en que se tenga que sacar conclusiones respecto de los escenarios que se vienen después de post-pandemia? Bueno, los niveles de desigualdad en América Latina varían según los países. Entre los países con mayores niveles está Brasil. Esto se mide con un indicador, el indicador de Gini, y entonces es variado entre los países. Sin embargo, es la región con un mayor nivel de desigualdad. Lo que sí es eh, previsible es que estas desigualdades, que no son solamente en función a la riqueza y en función a la capacidad de ingreso, hay también otro tipo de desigualdades que sufren eh, nuestros países, no solamente a nivel de población, sino también entre los mismos países. Hay unas asimetrías grandes en la región y también respecto a otras regiones en el mundo. Entonces, nuestro análisis principalmente radica en cuál va a ser la reacción y las políticas económicas que se van a tomar para paliar los impactos sociales. Y en la década de los 80 ya tuvimos una crisis, una de nuestras más grandes crisis como región, y creo que es importante mencionar este análisis que hace el Fondo Monetario Internacional respecto a Latinoamérica. Y en uno de sus últimos reportes indica que va a ser otra década perdida para Latinoamérica, como lo fue en la década de los 80. Que esto, en la década de los 80, muchos recordarán cómo hemos tenido un impacto social muy grande, y desde Latindad nuestro análisis es que no fue una década, así se la llama, pero nos tomó 2 décadas recuperarnos. Entonces, las proyecciones también indican que para Latinoamérica y para varias regiones del sur, como África y Asia, nos va a tomar más tiempo el periodo de recuperación después de esta crisis. No va a ser como en el caso de los países desarrollados, que además tienen millonarios, billonarios paquetes de estímulo. En nuestro caso, en nuestros casos, en nuestros países, nos va a tomar más tiempo, la recuperación va a ser más lenta, y entonces se pone más complejo el determinar qué tipo de soluciones necesitamos en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo lograr que se generen los consensos importantes en América Latina para que esta injusta distribución de la riqueza, la existencia de unas élites empresariales que son las que tienen los recursos económicos y políticos que son prebendarias, básicamente conciencien respecto de la situación que se está viviendo en los actuales momentos y se vivirá a futuro, capaz de que se pueda abrir posibilidades de acuerdos mínimos en los que participen todos los sectores y permitan avanzar, primero en la disminución de la iniquidad y segundo, en la posibilidad de que estas prebendas que siempre han sido otorgadas a las élites y a los sectores privilegiados, pues vayan cayendo, ¿no es cierto? Que vayan cayendo y vaya tornándose mucho más equitativo el accionar y el acceso democráticamente al capital, por ejemplo, que en América Latina pues se podría esperar en un momento determinado. Así es importante que tener muy claro que esta es una crisis sin precedentes. No hemos tenido una crisis como esta ah, eh, después de la última Gran Depresión. Ah, Más o menos son como más de 100 años en los que no hemos tenido una crisis como esta. Entonces es importante que todos los sectores contribuyan a una solución. Y en nuestros países es muy claro ver cómo en algunos casos el dilema es morir de hambre o morir contagiado por COVID. Todos los sectores en nuestros países, en un nivel nacional, y me voy a referir en varios niveles, en primera instancia, en un nivel nacional, son todos los sectores quienes tienen que contribuir
de diferentes formas, el sector privado también, el sector público, los parlamentarios, el Congreso, tiene que haber un mayor diálogo para que haya una contribución efectiva, porque estamos hablando de salvar vidas, no solamente estamos hablando de una mayor brecha en las desigualdades, sino en este momento estamos hablando de salvar vidas, salvar familias, pero también es importante, no solamente la solución, no solamente está en manos ya de un país y en un nivel nacional. La crisis es tan grande que la solución tiene que partir también de un nivel de coordinación regional entre países de la región y al mismo tiempo a nivel global. La necesidad de recursos para afrontar esta crisis es tan grande que los países por sí solos, mejorando su sistema fiscal o con un sistema tributario más progresivo y más equitativo, no va a ser suficiente. Más aún, se han hablado también de iniciativas de condonación de la deuda externa. Aún así, si se viera, y sería muy importante para nuestros países, que por lo menos este año y el próximo, el 2021, no paguemos el servicio de la deuda, porque eso nos va a permitir, nos va a dar un respiro, pero aún así no va a ser suficiente. Entonces, la solución tiene que partir de una iniciativa más global, en la que los líderes del mundo, los países y las economías más desarrolladas puedan tener esta voluntad, que principalmente es una voluntad política de liderar una solución para ayudar a los países de ingreso bajo y de ingreso medio a salir de esta crisis. Parte de esa solución es también algo que estamos planteando, y es que no podemos solucionar esta crisis con más deuda. La deuda en nuestros países es un impacto y un efecto en cadena que va llegando a toda la población y a todos los ciudadanos a través de un incremento en el costo de servicios, porque el país privilegia más el pago de la deuda y privilegia también otro tipo de gastos en desmedro de los gastos sociales. Entonces, no podemos solucionar una crisis de esta magnitud con más deuda. No, y este es un reclamo al G20 y a la comunidad internacional global de que no pueden ofrecernos como solución un mayor endeudamiento. Lo que planteamos como una medida de corto plazo, porque nuestros países necesitan liquidez y recursos ahora. Parte de estas propuestas está la emisión de derechos especiales de giro. ¿Esto qué significaría? Que los países, las economías avanzadas, sean ellos quienes emitan moneda, quienes impriman dinero, y que este dinero pueda ser distribuido a los países en desarrollo, a los países de ingreso bajo y medio, como los tenemos en América Latina. Es decir, los esfuerzos son en diferentes niveles, en el nivel nacional, pero también en el regional, que sería ideal que podamos como región unirnos, integrarnos y tener un proceso de integración y unirnos en estas demandas, y en el nivel global también, por la magnitud de la crisis. Pero eso va a depender también de las voluntades políticas de los mandatarios en este caso de los países latinoamericanos, que han pugnado en este último periodo, al menos antes de la crisis y durante la crisis no se ve respuestas, han pugnado, digo, por debilitar el sistema de integración regional y subregional. Tanto es así que desaparecieron UNASUR, le dejaron sin actuación a CELAC, y la OEA no sirve absolutamente para nada, porque es un organismo bien político convertido en instrumento geopolítico de Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo aperturar, digamos, una relación norte-sur, sur-norte, no en igualdad de condiciones, pero al menos equitativa, que permita negociar y que permita poner cara a cara, en un momento de diálogo, las necesidades de América Latina y los países en desarrollo versus la situación que viven los países potentes y desarrollados? Es que ahí está la situación, ahí está el kit del asunto. Así es un gran desafío para la región, una gran debilidad, porque en este momento no tenemos ese nivel de integración. Pueden haber desacuerdos en muchas áreas, pero
entre los diferentes países y en términos de voluntades políticas. Pero en una situación como esta, eh, realmente podemos ver la falta que hace el no haber podido concretar una integración regional para poder tener un mayor cuerpo, una mayor fuerza y poder exigir este tipo de demandas. En otras regiones, como en África, por ejemplo, todos los ministros de finanzas se han unido pidiendo esta demanda al G20 y pidiendo que tengan un apoyo eh, de distintos tipos, ya sea con condonación de deuda y también con la emisión de derechos especiales de giro, que es recibir recursos que no son deuda, sin condicionalidades, sin firmar ningún programa con el Fondo Monetario. Y realmente, qué lejos estamos, me parece, en la región de poder llegar a un momento así en el que nuestros ministros de Economía y Finanzas de Latinoamérica puedan tener juntos una demanda conjunta como región, porque en Latinoamérica va a ser una de las regiones más golpeadas por esta crisis, pero la que menos ayuda va a recibir respecto a otras regiones. Esta es una gran debilidad que no va a ser subsanada en el corto plazo como parte de la solución de la pandemia, pero es algo que la región, quizá como una lección aprendida después de esto, tendría que encarar en algún momento. Es decir, los mandatarios latinoamericanos deberían empujar la posibilidad integracionista, la posibilidad de integración para enfrentar la crisis que se nos viene, porque de lo contrario la situación va a ser imposible. Así es, no solamente para una relación más equitativa norte-sur, sino también una mayor relación dentro de nuestra región. Y ahora podemos ver con el cambio en los grandes cambios que se están dando en las cadenas productivas, tanto en la demanda de otras regiones, por ejemplo, la demanda de China, de nuestros productos, de nuestra materia prima. ¿Por qué no mirar más al interior de nuestra región? ¿Por qué no tener diferentes y nuevos acuerdos comerciales y de consumo dentro de nuestra región? E incluso todas las limitaciones de cierre de fronteras y todas las limitaciones comerciales que ya las sentimos, pero que quizá van a continuar, nos tienen que llamar a reflexionar para tener un cambio en este sentido, no solamente integrarnos para negociar mejor con el norte y con otras regiones, sino también al interior, que sería ideal que nosotros mismos podamos fabricar y vender dentro de nuestra misma región nuestros productos. Creo que sería un ideal que avancemos en ese sentido para no ser golpeados por otra crisis, ¿no? Las crisis son estacionales y como tú bien decías al inicio, no sabemos cuánto va a durar esta, pero nos tiene que servir de lección para estar mejor preparados como región. Pero extrañamente, América Latina, hablando de tendencias políticas, debería estar ya conformando ese bloque, puesto que acaso escapan de esta misma tendencia países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Los demás países de la región están en la tendencia, digamos, de una tendencia de centro a la derecha. Quizá Argentina se libre un tanto porque está, digamos, en una tendencia centro-izquierda, pero los demás países podrían ya ir configurando un bloque que a la final obliga a que los otros tres países o cuatro que se escapan de este círculo pues se integren para una negociación conjunta, pero no hay iniciativas de bloque, no hay iniciativas integracionistas, cada cual actúa por su lado, que también es producto de una geopolítica implementada desde el norte. Así es, así es. Hemos visto varios giros políticos en nuestra región en los últimos años, pero en ningún caso vislumbrando que estos giros nos puedan llevar a una mayor integración y a ser un mayor cuerpo como región. Las divisiones se mantienen y también en un marco de geopolítica, como bien dices, no solamente en nuestra región, sino también liderado desde otras regiones, no solamente desde el norte y también desde otros intereses. América Latina todavía es una región de interés porque sigue siendo
primariamente exportador, básicamente exportador de materias primas, algo que quizás no es tan atractivo en otras regiones y por eso todavía tenemos esos intereses que nos dividen y que en este momento nos hacen un gran daño porque cada país está tratando de sobrevivir como puede a esta crisis y en este momento Latinoamérica es el epicentro de la pandemia, pero la salida, podemos ver otros epicentros que el mundo ha tenido hace algunas semanas que han dejado de serlo. Europa, Estados Unidos, y que van saliendo. Y mirando los números también, bueno, tienen unos paquetes de rescate, unos paquetes de estímulo billonarios. El epicentro ya está ahora en nuestra región, pero la salida no va a ser ni así de fácil ni de rápida como ha sido en otras regiones. Correcto. Una última cosa. ¿Cómo se podría, cuál sería la idea o el concepto fundamental, porque el tiempo se nos está agotando, para la implementación de este ingreso básico universal, que es una de las propuestas que se está planteando y que se está discutiendo? ¿Qué implicaría esto en América Latina? Porque la tesis del endeudamiento permanente y mucho más endeudamiento de ninguna manera nos va a favorecer, porque implicará atarnos la soga al cuello por decenas, quizás centenas de años. Pero el establecimiento de un ingreso básico universal podría ser una salida, que ya lo plantean varios entendidos de la materia, pero ¿cómo impactaría esto? ¿Cómo se le pondría en práctica? ¿Cómo se le pondría operativo al tema? Bueno, en un corto plazo, porque necesitamos esto ya. Si queremos tener una cuarentena, mantener un aislamiento en los países ante un tremendo sector informal, un ingreso básico mensual es necesario ahora y con un impacto también muy importante en las mujeres. Y entonces en el corto plazo, ante la poca disponibilidad de recursos fiscales o ante un escaso y reducido espacio fiscal en nuestros países, eso va a tener que ser financiado con las iniciativas que se están poniendo sobre la mesa de financiamiento para afrontar la crisis ahora. Pero esto tendría que permitir avanzar después hacia un ingreso universal ya permanente en el futuro y para eso se necesita también un ingreso fiscal sostenible. Esa es una medida que no se podría sostener con otras fuentes, ni con deuda, con ninguna otra fuente que no sea con ingresos fiscales sostenibles. Y para esto se necesita, además de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo en cada país, también se necesita combatir la salida y la fuga de capitales desde nuestros países y lograr que las empresas, las transnacionales que están en nuestros países, paguen la cuota que les corresponde en términos impositivos. Esta tendría que ser la fuente sostenible para hacer sostenible esta política en el largo plazo. Entonces, para nosotros hay estas como dos etapas, pero como una medida muy urgente y muy necesaria ahora. Pero, ¿qué paso habría que dar para comenzar a implementar esta medida? Primero tendría que existir, mejor dicho, una voluntad política de cada régimen, claro, de cada gobierno, para poder implementar la medida, y eso al parecer no hay, con un esquema neoliberal como el que se aplica en el Ecuador, por ejemplo. Naturalmente, una voluntad política, porque quizá en este momento es redestinar recursos de otras fuentes. Por ejemplo, hemos invertido tanto en infraestructura, nos hemos comprado tanto en Latinoamérica el hecho de que tenemos una brecha en la infraestructura, un déficit, hemos invertido tanto en infraestructura. Entonces, ¿qué se necesita? Una voluntad política para ir cambiando las prioridades, por lo menos ahora, en este y el próximo año, cambiar las prioridades del gasto en inversión y aumentar la inversión en protección social. Ese no es un gasto, es una inversión. Entonces se necesita repriorizar el presupuesto y el gasto en nuestros países. Y esa es una voluntad principalmente política. Sin duda. Gracias, Patricia, por haber aceptado este diálogo aquí en Radio Pichincha Universal. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un gusto y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias. Patricia Miranda, directora de incidencia de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, estuvo aquí en Punto Noticias, 17:30. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.